Hola chicas, buenas tardes. Fíjense que voy a grabar el video de las texturas para ustedes en esta ocasión. Vamos a hacer diferentes formas de texturas. Yo ya tengo unas adelantadas acá para que ustedes más o menos puedan ver. Entonces necesitaremos papel aluminio. Si usted quiere intentar con los palitos de pinchos, ¿verdad? Hay ciertos palitos que se pueden usar para hacer rústicamente algunas texturas. También tenemos lo que llamamos los cohetes, que son tiritas de papel con periódico, que al colocarlos en el cabello quedan como que fueran anchoitas, ¿verdad? Quedan como anchoas. Ustedes van a ver el efecto ahorita. También tenemos, por ejemplo, las diferentes herramientas para dar textura, ¿verdad? Número 1, la plancha, que es con la que logramos hacer rizos de diferentes formas y de diferentes tamaños y grosores, ¿verdad? Esto también con la plancha se puede hacer, digamos, mientras más grueso está el mechón, la transparencia gruesa, entonces tú vas a hacer colochos más grandes y los ondulados te van a quedar mucho más marcados. Vamos a ver algunos. Luego tenemos lo que llamamos la guaflera. Esta guaflera es de grada pequeña. Ustedes pueden verla acá, es una gradita pequeña. Tiene de los dos lados, ¿verdad? Algunas solo tienen de un lado y también tienen diferentes formas. Algunas son más gruesas, algunas guafleras traen como las placas intercambiables, ¿verdad? Que ustedes pueden ir amoldando. Y esto es a presión como una plancha, solo que no se baja ni se sube, sino que solamente se aplana. Luego, para una textura diferente tenemos los bastones, ¿verdad? Yo agarré el bastón más pequeño porque la textura que les voy a enseñar es más chiquita, pero igualmente ustedes pueden hacer ondas diversas con diferentes tamaños de bastones. Esta es para dar textura como melena de león, ¿verdad? Que ahorita estamos viendo eso. Y también existe la guaflera de 3, que es una guaflera que solamente te deja onda, pero esto ya no es tan texturizado porque la onda es bien suavecita y te queda como en forma de S. Entonces, yo les voy a mostrar ahorita más o menos cómo se hacen las diferentes texturas. Yo separé aquí una parte del lateral de mi cabeza, ¿verdad? Y van a ustedes a ver que yo aquí tengo ya montados algunos papelitos, y porque este es más o menos, esta es la textura rústica que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este cohete, ¿verdad? La manera de colocarlo es que tú agarras un mechoncito, depende del grosor del rizo, porque también depende del tamaño de lo que nosotros llamamos los cohetes, que ahora, yo no sé si han visto que a veces con una calceta se enrollan el cabello y se hacen ondas. Hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, estas son texturas chiquititas como para lograr hacer melenas de león o los colochos. Entonces preparas tu cabello, ¿verdad? Lo preparas y lo entubas y lo enrollas en el pedacito del periódico que tenemos y se amarra, digamos, con las pititas. Esto antes se usaba mucho porque no había un tubo tan pequeño que te mantuviera la textura del cabello similar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, ya tenía unos amarrados, aunque como el cabello ya estaba seco, ya no me va a quedar como me quedaría si el cabello está húmedo, porque estos los puedes dejar húmedos y los pones toda la noche. Entonces aquí, por ejemplo, te queda como las ondas, ¿verdad? Como las ondas. Y mientras más chiquito agarres el mechoncito, más colochito te queda, o sea, más chiquitito, preparado. Le puedes poner un poquito de gel y entonces enrollas más o menos así, como para que te dé un colochito pequeño. Entonces, ¿qué sustituye, por ejemplo, este colochito? ¿Cuáles en aparatos que nosotros tenemos ahora, qué sustituye el colocho del cohete, por ejemplo? ¿Verdad? Esto, miren chicas, si ustedes se ponen, por ejemplo, esto con tiras grandes y enrolladas, y les quedan las ondas bien lindas,
¿Y qué sustituye esto? Pues lo sustituye el bastón pequeño. El bastón pequeño es el que tú vas a enrollar chiquitito, casi que solo vas a usar la puntita para enrollar, porque necesitas conseguir una textura bastante chiquitita, ¿verdad? Bastante chiquitita, y que puedas tú mantenerla así para que al soltar tú veas que más o menos te queda esa proporción. La siguiente textura que vamos a ver es el zigzag. Entonces, aquí tú lo que haces es que agarras una sección de cabello, pones una hoja de aluminio, ¿verdad? Aquí la enrollas. Lo más complicado de esto es doblar el aluminio para que el cabello quede bien bonito adentro del aluminio, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy doblando esto, ¿verdad? Lo trato de poner en esta forma en un cabello obviamente planchado anteriormente, y entonces voy a empezar a doblar en zigzag. Doblo, uno para afuera, uno para adentro, uno para afuera y uno para adentro. Y entonces cuando ya lo tengo dobladito en esta forma, lo que hago es calentarlo con la plancha, aplanarlo con la plancha, ¿verdad? Entonces lo aplano con la plancha en esta forma. Esto lo podemos hacer en toda la cabeza o lo podemos hacer en secciones pequeñitas. Entonces, esta modalidad de zigzag, hay una waflera que tiene esta modalidad. Entonces, cuando nosotros quitamos, por ejemplo, ustedes notan que está, vamos a doblarle la puntita porque me quedó para afuera. Está esta modalidad de la plancha, o sea, del wafleado en zigzag, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Ahí lo pueden ver ustedes, y siempre nosotros tenemos que tener como el cuidadito de la punta, ¿verdad? Entonces tenemos más o menos la textura zigzag, más o menos lo que nos queda en esta otra, que son como más o menos zigzag. Este sistema es un poquito complicado de encontrar que lo sustituye, ¿verdad? Cuando nosotros de repente trabajamos la textura de la waflera, son las pequeñas trenzas las que la sustituyen. Bueno, en este otro lateral de mi cabeza vamos a encontrar que yo tengo una textura de waflera. ¿Cómo debo usar mi waflera? La waflera te deja ondas como graditas. Entonces, por ejemplo, agarras tu mechoncito, ¿verdad? Lo voy a dejar lo más cerca posible. Siempre que no sea demasiado grueso y que nosotros podamos manejar la waflera de esta forma. Y la técnica de la waflera es que el cabello debe estar bien planchado, con suficiente protector térmico, ¿verdad? Y nosotros vamos a presionar en una línea horizontal, ¿verdad? El mechoncito. Vamos a hacerlo acá para que nos quede bien bonito. Nunca puedes volver a repetir el paso de la waflera, es decir, tengo que estar bien segura que yo voy a empezar, por ejemplo, no sé cómo es, espérenme, vamos a ver cómo hago para que lo puedan ver. Entonces, por ejemplo, voy a poner la waflera en este sentido. Después, ustedes ven que me quedó la primera pieza ahí. Entonces,
mido dónde está la última parte y ahí lo vuelvo a hacer. No puedo repasar en el mismo lugar donde lo hice, independientemente de los canales que tenga la guaflera, si es gruesa o es delgada, y más o menos que mantenga una temperatura buena para que yo pueda manejar mi transparencia, ¿verdad? Este más o menos es este guafleado nos aporta volumen. Si yo quiero hacer un peinado, por ejemplo, con textura, yo puedo hacerlo con este guafleado. Aquí podemos ver nosotros, ¿verdad? Lo que podemos lograr. Ahora, si tú la pones en diagonal, es válido, pero tienes que hacerlo todo en diagonal. No puedes quedarte una parte en diagonal y otra en vertical, porque entonces lastimamos mucho el cabello. Y la idea no es lastimar el cabello, ¿verdad? Puedes hacer una textura diagonal que es un poquito más desordenada que la textura vertical, horizontal, perdón. Mira. Entonces aquí, por ejemplo, vas como manejando tu volumen en una textura similar. Esta es un poco más apretadita, esta es un poquito más floja. Entonces ahí más o menos estamos con la textura de la guaflera. Cuando manejamos, por ejemplo, esta que es para ondas, que es una textura diferente, pero que también nos puede ayudar a hacer melenas de león, tenemos que hacer como las divisiones muy exactas, muy horizontales, ¿verdad? Y esta se coloca toda teniendo cuidado. Yo siempre, cuando le quiero dar un poquito de más volumen, la hago para arriba, ¿verdad? En esta forma. Y la dejo más o menos en esta forma que está. Esta obviamente es una textura diferente y es más grande, ¿verdad? Ahí más o menos vamos a ver las texturas como olas de agua, ¿verdad? Como ondas de agua en esta situación. Y vas a ver que te va ondulando todo el cabello con el tipo de onda, ¿verdad? Es más o menos esa textura que estás manejando. Entonces, ¿qué queremos lograr, por ejemplo? Esta textura que te da la guaflera, te la dan las trencitas. Estas trencitas. Haces trencitas y entonces pasas la plancha sobre la trencita y eso te va a quedar como una textura plana que cuando tú la deshaces te encuentras con que te quedó un ondulado de trenza. En este cabezote no se nota mucho porque la trencita tiene que estar húmeda y se debe dejar secar. Pasa lo mismo con los cohetes, ¿verdad? Que tienen que estar en una textura húmeda para que te queden los colochitos bien marcados, ¿verdad? No pasa esto con estos otros que es aluminio. O sea, tienes que hacerlo con el cabello más o menos semiseco, casi seco, y aplicar algún producto de fijación como una crema de peinar y un protector térmico, ¿verdad? Más o menos esta es la forma como van quedando las ondas de los cohetes. Ustedes lo van a poder comprobar en el ejercicio que vamos a hacer en la tarea. Otra de la textura que es bien linda es cuando zigzagueamos en una U, en una curva de aluminio, como esta forma, un gancho de aluminio. Vamos a zigzaguear un poco el cabello de esta forma. O sea, lo metemos acá, lo pasamos por acá, lo zigzagueamos, tratando de que nos queden la transparencia de los mechoncitos parejos, ¿verdad? Esto, chicas, siempre se prepara el cabello con anticipación. No vayan a creer que
O sea, le pones todas estas cosas a tu modelo, por ejemplo, ¿verdad? Si lo vas a hacer con alguna modelo. Y aquí igualmente la plancha es nuestro aliado, ¿verdad? La plancha es la que va a marcar con el calor del aluminio cómo queda el zigzagueo de la onda. ¿Para qué me va a servir esto? Pues lo que pasa es que a veces no tenemos todas las herramientas para poder hacer esto. Tal vez no podemos hacer unas ondas en S con la plancha, entonces nos ayudamos un poquito con estos recursos y también con el palito de aluminio. Entonces el palito de aluminio también es otra textura, ¿verdad? Que vamos a ver, que podemos aprender a hacer, y es también como enrollarlo en el cabello, ya sea para arriba o para abajo, para lograr hacer como colochitos pequeñitos, e igualmente nos ayudamos con la plancha y la madera. Entonces aquí le damos el calor a estos palitos. Tal vez dentro de nuestros peinados queremos hacer como alguna textura, como algo leonino, como alguna, entonces o hacemos trenzas o guafleamos el cabello. Y estos eran como técnicas que se usaban muy rústicas, ¿verdad? Anteriormente, para lograr hacer estas texturas. Vamos a deshacer esta, que también van a notar ustedes que queda como un zigzag, como una S, como colochos en S. Aquí entonces tenemos diferentes texturas, ¿verdad, chicas? Tenemos la textura zigzag, ¿verdad? Que es unos peinados totalmente fantasía. Tenemos los rizos con la tenaza chiquita, que nos da lo similar a los palitos, ¿verdad? Los colochos. Estas son las ondas en S. Estos colochos de acá abajo que no se marcaron muy bien, pero que más o menos se miran, son con los cohetes, ¿verdad? Estas que están acá, por ejemplo, ¿verdad? Que son más zigzag que otra cosa. Entonces vamos como agregando como mucha textura a un peinado. Luego, cuando tenemos obviamente nuestros aparatos, pues obviamente nos ayuda muchísimo más tener las herramientas que ahora ya las usamos, ¿verdad? Que ahora ya son herramientas más como sofisticadas, ¿verdad? Más profesionales, que nos permiten realizar todo este tipo de cosas sin necesidad de usar todos los implementos que se usaban antes en algunos peinados fantasía, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta mucho cuando yo hago leonas, hacer este tipo de enrolladito, ¿verdad? Con el palito, con la tenaza, y hacer la guaflera, ¿verdad? Que la guaflera sí es indispensable para hacer volumen. Algunos peinados de novia o de bodas, etcétera, se trabajan muy bien con la guaflera en raíz, principalmente cuando no tenemos mucho volumen en el cabello. Entonces esto más que todo sirve para agregar volumen, darle un aspecto más leonino, ¿verdad? A las melenas, y entonces aprender a hacer todos estos tipos de textura. ¿Qué vamos a hacer entonces para la tarea de esta semana? Tenemos que hacer un peinado fantasía con diferentes texturas. Para esto tienen ustedes una semana para hacer su peinado. Y antes de que ustedes hagan su peinado, tienen que trabajar 4 texturas en el cabezote. Por ejemplo, un lateral lo van a hacer en zigzag, un lateral posterior lo vas a hacer con círculo o con o con el bastoncito, ¿verdad? Circulitos. Puedes hacerlo también con los cohetes, ¿verdad? Quiero circulitos. En este lado vamos a conseguir guaflera y o trenzas. En este lado, guaflera y trenzas. Y en la parte posterior vamos a trabajar algún tipo de onda que me dé textura. Puede ser onda pequeña con plancha, puede ser onda con guaflera. Entonces vamos a tener 4 diferentes tipos de textura en el cabezote. Vamos a tener
lateral derecho, lateral izquierdo, lateral posterior derecho y lateral posterior izquierdo. Van a hacer un peinado, ¿verdad? Van a hacer un peinado con textura, ya sea recogido. Yo les voy a mandar unas sugerencias en el WhatsApp, algunas ideas de peinados que usan waffle y que son peinados sociales que usan waflera en toda la parte interior, ¿verdad? Yo tenía unos ahorita estoy un poquito desorientada, pero les voy a mandar más o menos las ideas de los peinados que necesito que hagan. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a subir, por ejemplo, vas a subir tu cabeza con 4 texturas, una foto, y luego vas a poner tu peinado fantasía con texturas diversas. Esa sería la tarea. Entonces, cualquier duda, chicas, estoy a la orden. Y nos vemos primero Dios ya la otra semana en clase presencial.